lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:31, gracias. Dice un favor, deme colocando así el monitor, muchas gracias, muy amable. Bueno, saludos cordiales, ya como que se está despejando el cielo, ¿ah? Poquito a poco se está despejando el cielo, ya no está tan nublado como ayer amaneció lloviendo, con mucho más frío, hoy obviamente está haciendo frío, pero tenemos un cielo que poco a poco se va despejando en la capital de los ecuatorianos. Bueno, entremos en materia durante la jornada del día de hoy. Ayer la Embajada de Estados Unidos en Quito emite un comunicado que yo sí creo que debe ameritar respuestas, aclaraciones, información por parte del Estado ecuatoriano y particularmente de la función judicial. Estados Unidos dice a través de su embajada aquí en el Ecuador algo que es absolutamente correcto y cierto. En el curso de la relación diplomática planetaria y del derecho que tienen los países a extender visas a los ciudadanos que consideren. Cuando un comunicado emitido ayer, la Embajada de Estados Unidos en Quito aclara que tener una visa es un privilegio y no es un derecho. Esa es la lógica de la dinámica diplomática planetaria. El país, cualquier país, tiene legítimo derecho de conceder o no las visas a los ciudadanos que considere. Y para el ciudadano que recibe esa visa, la visa no es un derecho, la visa es un privilegio, otorgado por ese país que sí tiene el derecho de evaluar o no a ese ciudadano. Creo que ese concepto tiene que quedar absolutamente claro. El visado es un privilegio otorgado por los países y no es un derecho para los ciudadanos. Dicho esto, el comunicado de la Embajada de Estados Unidos devela una serie de elementos que sí creo, y estoy convencido, hay que irlos analizando, me parece a mí, uno por uno. Y en una primera parte de ese comunicado, querida audiencia, da cuenta justamente de novedades sobre algo que ha venido ocurriendo en las últimas semanas, que es la revocatoria de visas a varios personajes ecuatorianos. Antes no se había generado un pronunciamiento global como el que ayer emitió la Embajada de los Estados Unidos en Quito. En la primera parte del comunicado, ¿qué dice? La Embajada de Estados Unidos en el Ecuador ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para estas visas. Debido a que los registros de visas son reservados, según la ley de los Estados Unidos, no comentamos sobre casos individuales. Tener una visa es un privilegio, no un derecho. La decisión de emitir una visa es una decisión soberana tomada por países de todo el mundo en función de sus propias leyes y requisitos de entrada. Me detengo ahí para reproducir la primera parte. Dice que Estados Unidos ha revocado las visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para esas visas. Yo quiero invitarles, querida audiencia, a reflexionar sobre la contundencia de esta primera parte del comunicado. Y allí es cuando planteo la necesidad de que el Estado ecuatoriano, a través de la función judicial, le brinde aclaraciones al país sobre cuáles son los jueces a los cuales Estados Unidos le revocó la visa por presuntos actos de corrupción, y eso dice más abajo el comunicado. ¿Qué dice en su segunda parte el comunicado? Ojo, en la primera parte habla justamente el comunicado de la revocatoria de visas de no inmigrante de varios jueces ecuatorianos y otros individuos que trabajan en los sectores legal y judicial al determinar que ya no califican para esas visas. O sea, ya no reúnen las condiciones, de acuerdo a la visión de Estados Unidos, de seguir gozando del privilegio del visado. Pero más abajo dice el comunicado: la Embajada de los Estados Unidos toma seriamente el tema de corrupción
y continuará revisando cuidadosamente las visas ya otorgadas y las nuevas solicitudes de visas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene amplia autoridad para denegar y revocar visas de los Estados Unidos basándose en información que indique que el titular de una visa puede ser inadmisible en los Estados Unidos, y continuaremos usando esa autoridad para avanzar en los esfuerzos anticorrupción y combatir el crimen organizado. Miren cómo en la primera parte se anuncia la revocatoria de visas sobre jueces ecuatorianos y personas que trabajan en los sectores legal y judicial. Y más abajo ya habla de la lucha contra la corrupción. Es inevitable atar lo uno con lo otro. Y lo primero que uno presume, leyendo el comunicado, es que el retiro de las visas está atado a presunciones de casos de corrupción. Y menciona el tema de jueces. La pregunta que públicamente hago, amigos y amigas, autoridades, ¿en qué manos está la función judicial? ¿En qué manos se encuentra la función judicial? Con sus excepciones, desde luego. Por supuesto, porque no se puede generalizar. De modo alguno se puede generalizar. Pero aquí una embajada de un país habla de que ha retirado las visas a jueces. Y más abajo habla de presunciones de casos de corrupción. Eso quiere decir que hay jueces sobre los cuales hay presunciones de casos de corrupción o de vínculos con casos de corrupción. ¿Cuáles son esos jueces? ¿En qué manos estamos? ¿En qué manos se encuentra la función judicial? ¿En qué manos estamos los ciudadanos? Ante la presencia de jueces sobre los cuales hay presunciones de vínculos con la corrupción. ¿De qué estamos hablando? Esto, como digo, no puede quedarse solamente en el comunicado de la Embajada de Estados Unidos y ya. Para mí es un escándalo. Para mí es un escándalo. Termina siendo escandaloso porque habla de jueces. Y me parece a mí que este pronunciamiento, que además implica el retiro de un privilegio, del privilegio de las visas, debería al mismo tiempo motivar una especie de revolución en la función judicial, a efectos de que, por el amor de Dios, alguna vez en este país, de verdad, se lleve adelante un auténtico baño de verdad. Pero yo sí parto de este concepto. La función judicial ha mantenido silencio desde ayer. La función judicial tiene que pronunciarse sobre la naturaleza de este comunicado que habla de jueces vinculados a casos de corrupción o sobre los cuales hay presunciones de casos de corrupción. Y más abajo, ¿qué dice el comunicado? La corrupción amenaza la estabilidad de los países y la seguridad de sus ciudadanos, impide el crecimiento económico, socava los derechos humanos y destruye la confianza en las instituciones. Cabe resaltar que en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado. Esta es la parte más contundente del último tramo del comunicado. Porque la Embajada de Estados Unidos en Ecuador cita algo que es real, pero que lamentablemente aquí en el Ecuador solamente se quiere ver de un lado. O sea, aquí hay un segmento de la sociedad que cree que los corruptos solamente salen del sector público, que en el sector privado no hay corrupción. Y no se dan cuenta que cuando hay un caso de corrupción en el sector público, es muy probable que haya una colusión con alguien del sector privado. No es que solamente el burócrata o el servidor público es el corrupto. Cuando se trata, por ejemplo, de un caso de corrupción por la contratación de una obra o por la suscripción de un contrato, está claro que es entre el Estado y el sector privado. Y si se devela un caso de corrupción, el corrupto es el del sector público como también el del sector privado. Pero aquí en el Ecuador solamente creen que la corrupción sale del sector público. No, en el sector privado no hay corrupción. No hay corrupción. Y miran hacia otro lado. Pues acá nos dicen, en cada instancia de corrupción pública también hay un socio privado igualmente involucrado. Y añade, el presidente Biden ha dejado en claro que los Estados Unidos está tomando medidas concretas para contrarrestar la corrupción y el crimen organizado. Tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, ningún país puede luchar solo contra estos problemas y de los demás países deben hacer su parte.
Yo, como digo, este comunicado debería meditar respuestas, aclaraciones, algún pronunciamiento contundente del Estado ecuatoriano a través de la función judicial. Porque no me quiero imaginar en qué manos está la función judicial, pues. ¿Qué tipo de jueces tenemos, con sus excepciones? Porque estoy convencido que hay jueces que son honestos, que son transparentes, que actúan con sentido de país, que defienden el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, que no tarifan sus sentencias. Desde luego, los hay, estoy convencido. Pero también estoy convencido que hay de los otros. De aquellos que muy probablemente están vinculados a casos de corrupción. Y esa es la corrupción que debe ser atacada. Alguna vez háganlo, pero háganlo bien, háganlo en serio. Háganlo en serio. Respetando el debido proceso, que se puedan defender, que puedan presentar sus descargos. No como pasó en el 2019 cuando evaluaron y sacaron a jueces de la Corte Nacional de Justicia que 2 años después terminan ganando una resolución con fuerza de sentencia de la Corte Constitucional que advierte que sobre ellos hubo una vulneración de sus derechos, porque este país es así. Aquí creen que el fin justifica los medios. A lo largo del tiempo, históricamente en este país, han creído que el fin justifica los medios, porque tienen el poder. Como tienen el poder, hacen lo que quieren. Abusan de ese poder y hacen lo que quieren. Pero al mismo tiempo, yo les invito a reflexionar. Porque claro, un país importante a nivel planetario, con el cual Ecuador tiene relaciones, toma esta decisión que es una decisión suya y es correcto porque está dentro de sus atribuciones. Pero nos habla de corrupción y yo pregunto, ¿qué pasa con aquellos personajes que están en ese país y sobre los cuales se han iniciado procesos judiciales en el Ecuador? Procesos judiciales, algunos han terminado en sentencia. Hay otros que no avanzaron. Hay otros que ni siquiera comenzaron. Pero sobre esos personajes hay presunciones de casos de corrupción y resulta que están en ese país. Yo creo que aquí, si hablamos de la lucha contra la corrupción, si hablamos del combate contra la corrupción, debería ser para todos y no solamente para unos. Debería ser para todos. Entonces, en ese país hay personajes que en el Ecuador han sido sentenciados. Hay banqueros que en su momento fueron sentenciados, sobre los cuales se iniciaron procesos. Y esos banqueros resulta que residen en ese país y que son inclusive aportantes de campañas electorales en ese país. Hay personajes que fueron funcionarios en los gobiernos anteriores, que aquí en el Ecuador eran muy gallitos o gallazos, porque ostentaban el poder, que cuando cayeron se fugaron del país y no le rindieron cuentas a la justicia ecuatoriana, se fugaron del país, que aparecieron en ese otro país como los grandes denunciólogos o denunciantes, los pájaros contra las escopetas. Ahora sí, estoy caído, ya no tengo poder, pero me voy a otro país y hablo mal del poder que tuve en su momento. Y empiezan a lanzar lodo con ventilador, pero están muy cómodos en otro país. Y sobre esas personas hay presunciones de casos de corrupción. Pregunto yo. El combate a la corrupción tiene que ser integral, pues, querida audiencia. No solamente puede ser para unos, sino para los otros, pues. Tiene que ser integral. Tiene que ser integral. La corrupción no puede tener privilegios. O el combate a la corrupción no puede tener un direccionamiento a un solo sector, a un solo segmento, hacia una sola persona. El combate a la corrupción tiene que ser integral. Hay gente que no respondió, por ejemplo, por la caída de los bancos del año 99. Tema sobre el cual evidentemente hay personajes que quieren mirar hacia otro lado. Anteayer el Ecuador cumplió un nuevo aniversario, 22 años, desde que a última hora dolarizaron su economía. Pero claro, se presentan como los grandes artífices de la dolarización de la economía, ¿no? Porque lo hicieron a última hora y no reconocen que lo hicieron a última hora.
dolarizándonos a 25,000 sucres y pulverizando el poder adquisitivo de los ecuatorianos. Pero antes de la dolarización tuvimos la crisis bancaria. Porque no solamente fue la crisis económica, matizada por malas decisiones del gobierno de turno, pero también por crisis internacionales. La caída del precio del petróleo, el fenómeno del Niño, la mancha blanca en el caso del camarón, que golpearon a la economía del Ecuador en el año 99. Pero también hubo malas decisiones de un gobierno que no tuvo el talento ni la imaginación para enfrentar la crisis de ese año. Pero además, malas decisiones en materia legal y política a partir del año 1994 provocaron que lleguemos al año 99 y que los bancos se caigan. Y los banqueros no respondieron con su patrimonio. Y lo que hicieron fue abandonar el país e irse a otro país, olvidándose de que aquí tenían una obligación. ¿Cuántos banqueros del año 99 respondieron ante la justicia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? A mí se me vienen a la mente dos. Fernando Espeso Seminario, que fue detenido en el curso de una audiencia en la Corte de Guayaquil, y Nicolás Landes, que fue detenido en el exterior y extraditado. No me acuerdo más banqueros. Y otros banqueros se fueron del país y no respondieron ante sus depositantes. No respondieron ante sus depositantes. Claro, y luego aparecen disfrutando obviamente de sus recursos, de su dinero, de su patrimonio, mientras acá los depositantes haciendo malabares para recuperar su plata. Hubo gente que nunca recuperó su plata, hubo gente que se murió y no recuperó su plata. Entonces, yo pregunto, ¿atacamos a corrupción en serio o solamente atacamos a un sector? ¿O solamente atacamos a unos? Hay que atacar a todos los que están vinculados a casos de corrupción. Claro, y aquí me dice, por ejemplo, uno de nuestros oyentes que nos escribe, ¿se podría entonces revocar la visa del expresidente Yamil Maguado, de los hermanos Isaías, etcétera? Es un derecho que tiene Estados Unidos, que tiene cualquier país. Es un derecho, porque la visa es un privilegio. Pero mi punto es, si hablas del combate contra la corrupción, yo sí creo que ese combate tiene que ser integral. Ese combate no solamente puede ser en un sentido, tiene que ser integral. Y en ese país hay personajes que no le respondieron a la Administración de Justicia en el Ecuador. Insisto, personajes vinculados a los bancos, a la quiebra bancaria del año 99, sobre los cuales hay sentencias que no pueden ser ejecutoriadas porque no están aquí, pues. El caso del excontralor general del Estado, Carlos Polit, el caso del señor Pedro Delgado. El señor Pedro Delgado se fue de aquí diciendo, bueno, o sea, lo de Pedro Delgado es un clásico del cinismo y de la impunidad en el Ecuador. Ese es un clásico. Pedro Delgado, que era un personaje que cuando tuvo poder era muy prepotente, maltrataba hasta a los periodistas. Yo me acuerdo que a una colega le maltrató en el último piso del edificio de la Corporación Financiera Nacional. No me lo contaron, yo estuve ahí. La maltrató. Cuando preguntó, le hizo una pregunta y el señor Delgado le dijo, ¿usted de qué medio es? La colega le dijo, del Universo. Dijo, usted no le voy a contestar. Así, de ese nivel de prepotencia. Semanas después el hombre cayó. Sostuvieron una mentira. Hasta le hicieron un homenaje de desagravio en uno de los salones del Hotel Quito, con la presencia del presidente de la República. Y resulta que semanas después se confirma que el señor era un mentiroso y un corrupto. ¿Por qué lo digo esto? Porque se confirmó que falsificó su título. Y no me digan a mí que quien falsifica un título no es corrupto, pues. Falsificó el título de tercer nivel de economista por la Universidad Católica del Ecuador, por la PUCE. Y resulta que con ese título falso había obtenido un título de cuarto nivel en el INCAE, en Centroamérica. O sea, tenía un título falso y un título real obtenido a partir de un título falso. Y el mencionado personaje firmaba como economista en los documentos del Banco Central del Ecuador y lideraba el fideicomiso AGDSFN No Más Impunidad. Y aparece un día, hace una declaración de prensa en la sala de prensa de la SECOM, diciendo que efectivamente, reconociendo que mintió, que su título era falso, y al día siguiente a las 6 de la mañana se va en un vuelo de American Airlines a Miami. Me voy al matrimonio de mi hija.
Y el entonces fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, le dejó salir, pese a que el día anterior reconoció públicamente en televisión que había cometido un delito. Así somos aquí. Le dejaron salir. Voy al matrimonio de mi hija y ya vuelvo. Han pasado 10 años. 2012, si mal no recuerdo, fue esto. Han pasado 10 años. Y el hombre nunca volvió. Y después apareció en la campaña electoral del 2017 como gran denunciólogo. ¿Se acuerdan de los Primo Leaks? Y hubo medios que le dieron bola. Y hubo colegas que le entrevistaron sin cuestionarle. ¿O no fue así? Vamos. Esas son las cosas que a ratos se quedan en la anécdota, que parecen anécdota pero son reales y terminan siendo un chiste. En esta necesidad que tenemos de que se combata la corrupción. Y esas son las cosas que yo les pido a ustedes, les invito a reflexionar. Porque la corrupción no puede ser solamente orientada hacia un segmento, hacia un sector, hacia un momento político. El combate a la corrupción tiene que ser integral, sin temor ni favor. El señor Lenín Moreno, por ejemplo, se fue del país tranquilamente. Cierto es, no tenía ningún tipo de impedimento para salir del país. Pero sobre el hombre, supuestamente, se habían abierto 2 investigaciones. La una del caso INA Papers y la otra del supuesto financiamiento irregular de la consulta popular del año 2018. ¿Se acuerdan? ¿Y qué ha pasado con esas investigaciones? Señor Moreno se fue del país, ya vuelvo en 3 meses, voy a conocer a mi nieto. Y después dijo, no, me voy a quedar más tiempo del que pensaba. Así no fue, porque así se van de aquí, así se van de aquí. Salen de aquí tranquilamente y no tienen ningún empacho con el cinismo que les caracteriza, hacerse los locos y no responder. ¿Me captan el punto? ¿Ah? Ese es el punto que yo planteo. Hace algunos meses, la señora fiscal general del Estado le anunció al país que tenía novedades en el caso INA Papers. Van a ser 3 años desde que se presentó la denuncia del caso INA Papers. ¿Cuánto ha avanzado la indagación previa? ¿Por qué una indagación previa se demora tanto? Claro, el argumento es que se pide información internacional, pero hace 5 meses, 6 meses, 5 meses, la señora fiscal general del Estado le dijo al país que se iban a conocer sorpresas. Y esas sorpresas no las conocemos hasta el momento. Cuando el 13 de octubre del 2019 un legislador presentó una denuncia sobre supuestas irregularidades en el financiamiento de la consulta popular del año 2018, se demoraron varios meses hasta que aparecieron los colegas de La Posta y hicieron una publicación un domingo a las 4 de la tarde. La publicación esta que le denominaron Arroz Moreno. 2 horas después apareció Moreno en el Twitter diciendo que no iba a permitir que se manche el resultado de la consulta popular del 2018 y que está abierto y que ha dispuesto una investigación. Hasta ahora el país no sabe qué pasó con la famosa investigación que dijo haber dispuesto el señor Moreno. Después, a las 8 de la noche, recién, después de varios meses, le llamaron a declarar al asambleísta que presentó la denuncia, el legislador Aliaga. Durante esa semana, supuestamente llamaron a declarar a funcionarios del gobierno anterior, porque el problema era que, o la presunción o la denuncia, daba cuenta de que supuestamente utilizaron recursos de empresas públicas de manera irregular para financiar la campaña electoral del 2018, de la consulta del 2018. Y llamaron a las cabezas de esas empresas públicas y a otros personajes del gobierno anterior. ¿Y después de eso qué? ¿Qué pasó con eso? Varios de esos personajes han seguido saliendo del país, van y vienen sin problemas. Y como digo, el señor expresidente de la República abandonó el país sin rendirle cuentas al Ecuador. Por ahí me dicen, por ejemplo, y me contaron en su momento que un exministro del gobierno anterior, que era muy tirado a prepotente, que se creía el magnate mediático del gobierno anterior, resulta que en el último viaje ya no regresó. Ya no regresó. Se quedó en el último viaje cuando el presidente Moreno fue a la Florida
a una conferencia magistral donde dijo que él hubiese querido un mejor país. Y en ese viaje se quedó el mencionado ministro de Estado, que ni siquiera vino acá a tomarse la foto oficial, sobre el cual además le hicieron un allanamiento en su casa, en su oficina, que supuestamente estaban investigando la corrupción. ¿Qué pasó con esa indagación previa? ¿Qué pasó con ese tema? Entonces, este tipo de situaciones alimentan la sensación de impunidad en la opinión pública. Y nos generan a nosotros esa sensación a los ecuatorianos, la impunidad. Entonces yo pregunto, ¿cómo estos personajes que son parte de una indagación previa, que son parte de algún juicio, resulta que están fuera del país y no tienen ningún problema para residir en otro país? Entonces recapitulo, el combate a la corrupción tiene que ser integral. Integral. Y yo estoy totalmente de acuerdo, insisto, yo estoy de acuerdo. El visado es un privilegio, sin duda alguna. Yo creo que eso no amerita discusión, no amerita análisis alguno. El visado es un privilegio. Y es correcto que le retires el visado a quien evidentemente puede tener algún tipo de indicios de relación con casos de corrupción. Pero creo que eso tiene que ser integral. Porque en ese país hay personajes que están siendo requeridos por la justicia ecuatoriana. Y no recientemente, de hace varios años. Y que no han venido acá, no han tenido la fortaleza para venir acá a responder ante el país y ante la justicia. Porque claro, pues, o sea, se van porque cuando fueron poder manejaban la justicia. Y cuando dejaron de ser poder ya no tenían injerencia sobre la justicia. Porque esa justicia que era manejada por ese sector político pasó a ser manejada por el siguiente sector político que ostenta el poder. Ese ha sido el gran problema de este Ecuador. El gran problema de este Ecuador. Y es verdad lo que dice Armando Bermeo. La visa no es un certificado de honorabilidad, así es. No lo es. No lo es, para nada. La visa es un privilegio de un país. Es un privilegio de un país. El país tiene el derecho de conceder o no la visa a quien considere. No es un certificado de honorabilidad. Pero yo parto de este punto. Si vamos a combatir la corrupción, tiene que ser un combate integral. Integral, sin temor ni favor. De verdad, a los corruptos ni la salutación. No solamente a los unos y no a los otros. Porque hay gente que se fue del país muriéndose de risa y riéndosenos en la cara a los ecuatorianos. Así ha sido la historia de este país. Y luego que pasa el tiempo, regresan acá muy campantes. Como que no ha pasado nada. Sin rendirle respuestas al país. Sin rendirle explicaciones al país y sin responder sobre todo a la Administración de Justicia. Así ha sido antes, así es hoy. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.